Ya no me acuerdo, yo ya estoy ya muy viejo para esas cosas, ya no me acuerdo de mi juventud. Así que, Miguel, vamos a estar conectados con nuestros amigos y hermanos de allí de Madrid, que tenemos mucha gente bonita, gente buena que queremos, que apreciamos. Aquí también tengo a mi hermano Jaime Zaragoza. Hola, Jaime, un abrazo, feliz sábado, para lo que queda de sábado para ustedes. Feliz sábado, felicidad, bueno, y feliz sábado a todos los que estáis aquí presentes y muchos saludos desde España para la República Dominicana. Amén, amén. A ver a quién más tenemos por aquí. Pues tenemos más personitas de nuestros amigos. Tenemos aquí a Eli, Elizabeth Brito. Un abrazo, Eli. Dios te bendiga. Tenemos a Fernando Arenales. Dios mío, Fernando. Yo quisiera oírte, Fernando. Deja verte, Fernando. Tengo siglos, vamos a decir siglos, que no te veo. Tengo Bueno, pues también ya a Patricia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, a ver qué. Feliz. Hola, Fernando. ¿Quién me saluda también? Estela. Estela. Hola, hola. Un saludo para todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Fernando, qué alegría verte. Un abrazo para ti. Un abrazo para tu querida esposa, Estela. Qué otro para lindo verles vosotros. por aquí. Qué bonito. También tenemos a Rafaelito, Rafael, tenemos a Juanjo, nuestro querido predicador en esta mañana, hermano Juanjo. Un placer tenerle con nosotros aquí también a usted. Muy bienvenido. También tenemos, a ver que hay más personitas con nosotros. iPhone, un saludo. iPhone Estela, bueno, Estela. Tenemos a Jean Philip. Sí, es que yo le tengo que llamar a iPhone porque tenemos a Milagro. Milagro, por favor, déjate ver que los demás te vean, Milagritos. A Patricia también hemos saludado y a Rafaelito Rodi, gracias. A nuestro querido Rodolfo, que es el anfitrión de la sala. Gracias, Rodi, por estar aquí con nosotros también acompañándonos. Pues muy bien, mis queridos, sean todos muy bienvenidos. Quiero iniciar o dar esta bienvenida con unos versículos que se encuentran en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 13, los versículos 11 y 12. Y dice lo siguiente: en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Con estos versículos sean todos muy bienvenidos aquí a nuestro estudio de profecía y otros temas que tendremos más adelante. Muy bien, Jaime, pues hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti con un tema muy, muy interesante, muy bueno. Oye, ¿me va a permitir saludar a mi querida Ali, que no le he saludado a mi hermosa Ali? Ali, un abrazo, un beso, sé que está por ahí. Y sé que Yancy también, le he saludado a mi querida Yancy, a Elías. Es que no le he saludado. Tengo que saludar a Yancy, a mi Elías precioso. Da igual. A ver si sale por aquí y la saludas, hombre. Hombre, Yancy, déjate ver un poquito. Y Ali también están por ahí escondidita. Ya luego saldrán. Por ahí anda Elías también ya correteando casi. Así es que, bien, Jaime, tú pues nos diriges en oración para dar inicio al estudio en esta tarde. ¡Ay, hermoso! ¡Ay, qué bello! Un abrazo para los dos, un beso. ¡Qué lindo los dos! Hermoso, qué lindo. Muy bien. Jaime, entonces nos diriges en oración para iniciar el estudio. Muy bien. Pues vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te ruego que te quedes aquí con nosotros por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que guíes tú en todo momento este estudio. Te ruego que hables tú a través de mí, Señor, que me uses como instrumento y que te quedes con el que habla y con los que escuchan. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos. Gracias por conectaros. Veo bastante gente, aunque Felicidad me había dicho que a lo mejor éramos poquitos.
Pues genial, ¿vale? Bueno, Felicidad me ha comentado, esto no va a ser una prédica, ¿vale? Como la que estamos acostumbrados, sino más bien un estudio. Es lo que lo quería hacer así. Así que, pues bueno, todos los que queráis participar estáis invitados a hacerlo, por supuesto, ¿vale? Podéis levantar la mano o bien me interrumpís como queráis, ¿vale? Bueno, el tema que he elegido es un tema que está muy de actualidad ahora. Ya tuve una prédica al respecto en OREP, Pedro seguro que se acuerda, acerca del pecado, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar, aunque lo he ampliado un poquito más. En un estudio que tenía ya hecho, voy a ver si lo puedo compartir, ¿vale? Con la pantalla, y si no, pues como lo tengo aquí impreso, pues lo iremos comentando, ¿vale? Repito que podéis participar, hacer las preguntas que queráis, y entre todos, pues, vamos participando. Muy bien, el título es el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Así lo he titulado, teniendo en cuenta ahora, pues quizás las diversas teorías que hay al respecto acerca del pecado, pues me ha parecido conveniente tratar este tema. Fijaos que en el gran conflicto, bueno, lo que sabemos nosotros, la gran controversia, esos 5 libros que comenta el espíritu de profecía, que comienzan con patriarcas y profetas y acaban con el conflicto de los siglos, ¿verdad? Es curioso que el primer capítulo de patriarcas y profetas empieza con el título Origen del mal. Y nos habla mucho de la existencia del pecado, ¿no? Habría que preguntarse por qué está en primer lugar y por qué es el primer capítulo. Yo soy de los que pienso que todo estudio bíblico debería empezar con esta temática, acerca realmente de qué es el pecado, ¿no? Difícilmente podemos saber de qué vino a salvarnos Cristo, a salvarnos de nuestros pecados, como dice Mateo 1:21, si no sabemos realmente lo que es el pecado. Así que vamos a empezar. Me gustaría empezar con Romanos 5:20, a ver si lo puedo compartir y así lo vamos leyendo un poquito, ¿vale? Vamos a ver. Aquí, no sé si lo veis bien. ¿Lo veis? Sí. Bueno, Sí, yo lo he titulado La concepción de pecado y su relación con la victoria sobre el mismo, ¿vale? Es extremadamente importante entender qué es el pecado en su relación con la victoria sobre el mismo, ¿vale? Romanos 5:20 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Una de las primeras cosas que quería dejar clara es, la relación de Dios con el pecado, si es que existe alguna. Deseado a todas las gentes, en el capítulo 1, Dios con nosotros. Voy a leer esta cita, nos dice que Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible existencia. Debemos entender que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Previó su existencia, pero no es el responsable del pecado, ¿vale? Mirad, aquí he dejado algunas lecturas recomendadas, hay más, ¿vale? Seguro que hay muchas, pero bueno, me ha parecido pues dejar algunas básicas, que son estas de aquí. En Patriarcas y Profetas, como comentaba, tenemos el capítulo 1, Origen del mal, ahí podéis también, se habla mucho del pecado. En el conflicto de los siglos tenéis 2 capítulos, el origen del mal y del dolor, que es el capítulo 30, y el capítulo 31, el peor enemigo del hombre. Veréis que aquí podéis ver cómo se habla acerca del pecado, ¿vale? Un segundito. Mirad, la historia de la redención también es un capítulo importante, el capítulo 1, que nos habla de la caída de Lucifer. Fijaos que todos estos libros comienzan con la existencia del pecado. El Cristo triunfante es un devocional, una matutina, que sabéis que se escribe por días, son comentarios del espíritu de profecía. Este año me ha tocado leer el Cristo triunfante y en el mes de enero, en lo que llevo leído, nos habla constantemente de la existencia del pecado, de la caída de Lucifer y de la aparición del pecado en el universo, ¿vale? Muy interesante este devocional. Vamos a tratar de la incomprensión de la definición del pecado y sus consecuencias. En Mateo 1:21, como comentaba antes, la Biblia nos dice, leo textualmente, dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verdaderamente el Señor nos salva de nuestros pecados, pero no nos salva en nuestros pecados. Ese determinante posesivo es realmente importante, no es una preposición,
salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Ahora, ¿qué significa realmente salvarnos de nuestros pecados? Por eso quería hacer esta pregunta, ¿no? Que es tan importante, ¿qué es pecado? Para poder responder a esta pregunta necesitamos saber o conocer qué es pecado, conforme a la Biblia. Al escrito está, que es lo que vamos a ver, y al espíritu de profecía. ¿De acuerdo? Muy bien. Jaime, Sí. disculpa, ¿no te importaría que se suba a Facebook, en el Facebook, que transmita? No, no me importa, no. Ok, Lo que tú consideres conveniente, felicidad. ok. Vamos continuando. Podéis participar cuando queráis, ¿vale? Bien, lo que me interesa dejar claro aquí es que el pecado siempre está en el terreno de la elección, ¿vale? En el terreno de la decisión y no en el terreno de la naturaleza. Es importante, esto es muy importante, ¿vale? Si nosotros situamos el pecado en el terreno de la naturaleza, obviamente estamos responsabilizando a Dios del pecado. Si lo colocamos en el terreno de la elección, de lo que nosotros vamos a seleccionar o a elegir o decidir, la responsabilidad es nuestra. Bien, vamos a ver cómo la Biblia enseña que el pecado solo puede existir en este terreno. ¿Vale? Entonces vamos a analizar una serie de versículos que se tratan mucho cuando se habla sobre el pecado y que además se utilizan para argumentar lo contrario. ¿Vale? Bien, empiezo con 1 de Juan 3:4, ¿vale? Muy conocido por nosotros, que nos dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Bien, me gustaría hacer un énfasis en la primera parte de este versículo. Todo el que comete pecado quebranta la ley. Fijaos que cualquier clasificación de pecado o matiz de pecado, me está diciendo la palabra, es ya quebrantamiento de la ley. Fijaos cómo la Biblia es redundante, Dios es muy misericordioso, redunda muchísimo y nos dice, pues el pecado es la transgresión de la ley. Yo haría el énfasis en la primera parte, porque cada vez que me encuentre yo pecado en la Biblia, todo el que comete, es decir, todo el que elige hacer pecado o cometer pecado, no nos dice todo el que nace, ¿vale? Todo el que comete pecado quebranta la ley. Por lo tanto, cada vez que yo me encuentre la palabra pecado en la Biblia es un sinónimo de transgresión de la ley. Es lo mismo que transgresión de la ley. Pues el pecado es la consecuencia de la primera parte del versículo, es la transgresión de la ley. Dejo este comentario, ¿vale? Que es lo que he comentado. Dice, por lo tanto, cuando me encuentro la palabra pecado es siempre un sinónimo de transgresión de la ley. Obsérvese cómo está en el terreno de la elección, pues se expresa como todo aquel que comete, ¿no? No todo aquel que nace. Vamos a seguir bajando. Otro de los versículos muy utilizados es Romanos 14:23, que pareciera que es algo diferente si lo leemos superficial a la transgresión de la ley, pero veremos que es lo mismo. En este contexto, el apóstol Pablo nos dice, pero el que come dudando se condena, porque come sin fe. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Yo me voy a coger un comentario del espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, ¿vale? Si vais al capítulo 26, que se titula Estados Unidos en la profecía, en el párrafo 7 nos dice lo siguiente, ella comentando Romanos 14:23 dice, la fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle, Hebreos 11:6. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Por qué todo lo que no procede de la fe es pecado? Porque obviamente sin fe estoy abocado a transgredir la ley de Dios de forma constante y repetitiva. Es la fe el medio que Dios me da para recibir su gracia, que es el poder para vencer toda tentación y todo pecado. Sin fe no puedo guardar la ley de Dios. Por eso la palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradarle. Porque sin fe estoy llamado a transgredir su santa y bendita ley. ¿De acuerdo? Es por eso, tiene una relación directa siempre con la ley, pues todo lo que no procede de la fe es transgresión de la ley. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la fe, nadie nace con más fe que otra persona. Es más, nadie nace con fe propia. La fe que debemos reclamar o aceptar es la fe de Jesús. Esta es un fruto del Espíritu Santo, no nos pertenece, no es nuestra, ¿vale? Y se acepta por elección. Decido aceptar si quiero esa fe o no la quiero.
En Gálatas 5, 22 y 23 lo podéis ver, ¿os recordáis cuando dice la palabra, el fruto del Espíritu Santo es el amor y como consecuencia de estos vienen el gozo, la paz y la paciencia, la bondad y la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Y en 1 Corintios 12, 9 aparece como un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay nada en nosotros. No es nuestra fe, sino la fe de Jesús. Bien. Juan 16, 9. También se habla aquí de pecado. ¿Os acordáis cuando el Señor dice me conviene que me fuera, porque si no me fuera no vendría el Espíritu Santo? Por lo tanto, cuando me vaya, os lo enviaré para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el 9 dice de pecado porque no creen en mí. Bueno, alguien podría decir, bueno, ves, es que como no crees en Cristo, pues también es pecado. Pero ¿no es acaso no creer en Cristo transgresión de la ley? ¿No necesito para creer en Cristo fe? La fe de Jesús. Lo que me dice el Señor en este versículo es que la ausencia de la fe es pecado, es lo mismo, porque yo no puedo creer en Cristo sin fe. Y la fe, y sin fe estoy abocado a transgredir la ley de Dios, al igual que en Romanos 14, 23. ¿Vale? Dice, bueno, aquí pongo que además negar a Cristo es en verdad negar su ley, pues esta es una manifestación o expresión de su carácter. Si yo niego a Cristo, niego su ley. Si niego la ley de Cristo, niego a Cristo. De igual manera, el creer o no es una cuestión de elección, no de la naturaleza del hombre. Nada tiene que ver el pecado, lo vemos con la naturaleza, sino con la elección, porque yo elijo si voy a creer en Cristo o no voy a creer en Él. ¿De acuerdo? Si no creo en Él, estoy abocado a transgredir la ley de Dios. De pecado, de transgresión de la ley porque no creen en mí. Bien, otro de los versículos que también se utilizan mucho es 1 de Juan 5, 17. En algunas versiones es verdad que aparece la palabra toda maldad es pecado. Yo prefiero quedarme con la palabra toda injusticia. La palabra que aparece en griego ahí es adikia, que es injusticia. Si os vais al original en griego lo veréis, ¿vale? Toda injusticia es pecado. Bueno, parece que esto tiene bastante que ver con la ley de Dios, ¿no? Si el apóstol Pablo en Romanos 7, 12 nos dice que la ley es santa y el mandamiento es justo, santo y bueno, y sabemos que los mandamientos conforman la ley de Dios, nos está diciendo que la ley es justa. Por lo tanto, lo contrario de la ley es la injusticia, la transgresión de la ley es la injusticia. Dice el espíritu de profecía, además, yo creo que algunos de vosotros conocéis ya esta cita, es muy conocida, Testimonios para los Ministros, nos dice que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. No a uno, ni a dos, ni a tres, sino a todos los mandamientos de Dios. Sería sencillo concluir que la injusticia se manifiesta en la desobediencia a todos los mandamientos de Dios. Y para saber lo que es injusto, tiene que ser transgresión de la ley de Dios, porque mi criterio para saber lo que está bien y lo que está mal es la ley de Dios. Y la ley de Dios es justa. Por lo tanto, toda injusticia es transgresión de la ley. Sin embargo, en algunas versiones, repito, aparece la palabra maldad, si bien toda maldad no es necesariamente pecado. ¿Por qué? Toda injusticia siempre es maldad y siempre va a ser pecado, pero toda maldad puede no ser pecado. Pondré un ejemplo. En este mundo caído, pues cuando hemos visto un documental, yo a veces veo algún documental de animales, Pedro de esto sabe bastante, que le gusta mucho, y vemos a ese tigre bengala o a ese león agazapado para cazar a un animal, pues no sé, que sea una gacela o cualquier otro animal. Este animal no sabe lo que está haciendo, no discierne lo que está bien y lo que está mal. Objetivamente es maldad, pero no es pecado porque no sabe lo que está haciendo. Luego veremos la diferencia entre pecados conscientes y pecados inconscientes, ¿vale? Por tanto, la traducción más correcta sería la del original, que es toda injusticia es pecado, ¿vale? Porque no hay pecado sin ley. Luego veremos lo que dice al respecto el apóstol Pablo. Bueno, si queréis comentar algo hasta aquí, o continuamos con alguna otra definición de pecado. Es Santiago, importante, sí. es importante reseñar lo que comentabas tú antes, Jaime, que me parece vital para entender lo que es el pecado, es hacer, como has hecho muy bien ese énfasis en que el pecado es parte de
una decisión racional, consciente del ser humano. Y mucha gente no concibe esta idea. La gente, o gran parte, quiere justificar el error. Cuando nos equivocamos, que nos pillan, ¿no? Siempre queremos justificar por qué hemos hecho esto. Lo interesante del pecado, en el surgimiento en el huerto del Edén, si uno hace un estudio, Dios nunca le pregunta a Adán por qué ha pecado. Él le pregunta dónde estás, oye, ¿has hecho esto? Porque has tomado del árbol que pero nunca le pregunta por qué. Entonces, la justificación del pecado o tratar de poner una excusa al pecado es un sinsentido, porque Dios no lo necesita en el plan de salvación. Dios no necesita tu excusa para limpiarte, para perdonarte, solo necesita el arrepentimiento, ¿no? Y es como tú bien decías, a través de la fe en Jesús, es como Él me va incitando, me va invitando a reconocer mi condición y a arrepentirme. Así que me gusta ese planteamiento, ¿no? Y el planteamiento bíblico, que es ese, ¿no? La excusa sobre el pecado es absurda y no tiene ningún tipo de lugar ni sentido. También si me permiten, Jaime, yo sé que esto es un tema que es bastante amplio, muy amplio, pero yo no quisiera como que se me pasara la idea de esta inquietud. Es una inquietud que yo sé que mucha gente tiene. Entonces, a ver, ¿podemos estar sin pecado? ¿Sin pecado? ¿Sin pecar? ¿Podemos conseguirlo? Hablaste de la fe también, es decir, que hay que tener fe para uno no pecar. Entonces podremos vivir realmente con nuestra naturaleza que tiende siempre al mal. Podemos vivir sin pecado, se puede conseguir, se puede lograr eso, porque hay gente como que le trae por la calle de la amargura de este asunto. Así es, así es. Pues muy buena pregunta. Pues claro que sí que podemos vivir sin pecado, ¿no? Si no, apaga y vámonos. Yo creo que los ejemplos bíblicos son muchos. Tenemos el ejemplo de Enoc, que venció el pecado, por eso Dios se lo llevó. Tenemos el ejemplo de Elías, que también fue trasladado. Tenemos el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Daniel, el ejemplo de José. Muchísimos de ellos vencieron el pecado, y el pecado se puede vencer porque, bueno, yo creo que hay suficiente literatura bíblica como para entender que se puede vencer el pecado. Es más, hemos leído antes que la justicia de Cristo, la verdadera justicia, no es solo una justicia de carácter legal, ¿vale? Para que la gente lo entienda, lo que pudiera hacer un juez aquí en un tribunal, en cualquier tribunal de cualquier instancia, aunque llegáramos al Tribunal Supremo en España, ¿vale?, que suele tener la última palabra, podría redimir a alguien de todo pecado, ¿verdad? O se podría producir una amnistía para dejar a una serie de criminales fuera de la cárcel, pero lo que no pueden hacer nunca es limpiar el corazón. Si nosotros realmente decimos que Cristo lo único que hace es una justicia legal, pues realmente de nada nos sirve, ¿no? Porque estamos abocados a repetir los pecados una y otra vez. Nos quedaríamos en el lugar santo siempre y no pasaríamos al lugar santísimo, donde a mi juicio lo podríamos resumir como el borramiento de los pecados, ¿no? Tiene que haber una purificación de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que seamos victoriosos. Si no, ¿qué sentido tiene? Cristo no es ministro del pecado, ¿no? Dice en Hebreos Pablo, sino que es ministro, efectivamente, de la justicia. Esa justicia que nosotros necesitamos para ser victoriosos, ¿no? Es la fe, hermanos, es la que destruye el pecado, mientras que la incredulidad, nuestra incredulidad, reconstruye el pecado, ¿no? No solo es suficiente con creer en Cristo, sino con creer a Cristo, ¿vale? Confiar en sus promesas. Confiar en sus promesas de victoria, que la Biblia está llena. Sí, y también es interesante, agregando lo que dice Jaime, el propio libro de Hebreos, que como ya insistí en la prédica del otro día que dimos, es un libro vital para entender esto. Hebreos 6.1 es un texto precioso que me gustaría compartir, que habla sobre esto y cómo, porque la pregunta no es tanto si se puede o no, o sea, sabemos que con Dios se puede todo, evidentemente todo lo que está alineado a su voluntad, ¿no?
pero es más interesante el cómo, o sea, cómo se puede hacer esto. Y en Hebreos 6.1 nos da algunas pautas, algunas pistas. Dice, por eso dejando atrás la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento. O sea, el cristianismo, por norma general, se ha quedado estancada creo en Cristo, en acepto a Cristo como mi salvador personal. Pero la gracia no es solamente eso. Pablo nos invita a ir más allá, vayamos a conocer la perfección. Pero ¿qué es la perfección? La perfección del carácter. Oye, tenemos que ascender un poquito más, crecer en conocimiento y entender plenamente cómo llevar la victoria sobre el pecado de manera práctica en mi vida actualmente. Así que Pablo digamos, es una pequeña pista que nos deja, que quizás en otro estudio más adelante podamos profundizar, ¿no? Sí, entonces la clave de todo esto es la fe. O sea, tener fe, confianza. Como dice Jaime, no limitarme solo a, o tú dijiste, a creer, yo creo, sino a creerle a Dios. A creerle a Dios, y a dejarnos utilizar, porque es que los demonios también creen en Dios y oye, existe Dios, sí, y Cristo es el Salvador sí, Cristo es el Salvador, pero estoy dispuesto yo a obedecer, ¿no? Estoy dispuesto cuando Dios me diga, Pedro, esta parte de tu vida no me gusta, quítala. ¿Estoy yo dispuesto a quitar eso? ¿Estoy yo dispuesto a dejar que el Espíritu Santo me utilice, ¿no? y me incentive para eliminar esa parte que a Dios no le agrada? Entonces ahí está la lucha, ¿no? La gente dice, no, eso no lo quites, eso déjalo aquí, que eso me gusta, ¿no? Entonces, ese es el problema. Déjalo allí porque no pasa nada. Es decir, débil, ¿Milagros? Sí, la cuestión es la concepción del pecado, que aunque, como decía Jaime, y la Biblia lo esclarece, y también lo comentaba Pedro, la cuestión es que separamos todo eso de la vida de Jesús. O sea, Jesús y su naturaleza, que ahora se está muy en boga. Escuché por ahí que ya hay quienes piensan que Jesús vino con una naturaleza mixta. Es decir, no lo había oído, ¿eh? Óigame, es que cada vez, señores, esto, claro que hay que justificar, por alguna forma hay que justificar, porque que se cae de la mata con el espíritu de profecía, que cierra ese discurso, esa discusión, el espíritu de profecía es claro. Pero ¿qué pasa? Mientras se tenga esa concepción de que Jesús venció porque fue Jesús, hay una lucha, y mientras se sigan enseñando a nuestros líderes esa misma línea, pues siempre habrá ese contraste, y el miembro de iglesia, el hermano, la hermana, pues estará como en dos vertientes. Y claro, ¿qué es más fácil? Yo me voy por la vertiente que dice que Jesús tuvo victoria porque fue Jesús. Claro. Para mí es más cómodo. Sí, efectivamente. ¿Verdad, Pedro? Sí. Es más cómodo. Entonces, hay que orar mucho para que el Espíritu Santo abra la mente de la hermandad y entienda esto, porque aunque la misma Biblia es clara, pero ese discurso contrario para justificar las acciones quizás no santificadas, hasta que eso no cale, y el Espíritu Santo es que puede hacer eso, que abra la mente de cada individuo, ¿verdad? Pues no podremos hacer al menos ese esfuerzo por creer, porque aunque yo no pueda sola, pero al menos el tener la intención, ya el Señor me ayuda a hacer el resto. Y no solo eso, Milagros, sino fíjate lo que dice Testimonios para la Iglesia. Esto está escrito por la hermana White, seguramente, no sé si Jaime lo presente más adelante, espero que no, espero no quitarle la cita a Jaime, pero dice, fíjate lo que dice: es verdad que Satanás es el gran originador del pecado, pero esto no excusa a nadie por pecar voluntariamente, porque él no puede obligar a los seres humanos a hacer el mal, los tienta a hacerlo. Y luego dice, y presenta el pecado como algo atractivo y agradable, pero tiene que dejar
que ellos decidan si lo van a cometer o no. O sea, no obliga a la gente a embriagarse, ni la obliga a no asistir a reuniones religiosas, sino que presenta sus tentaciones de manera que la seduce al mal, pero los seres humanos son agentes morales libres que pueden aceptar o rechazar sus insinuaciones. Más claro no puede ser el espíritu profecía. O sea, el pecado es algo que está dentro de la libertad, es una alternativa horrible, pero es una alternativa. Y tú puedes decidir si no pecar o si pecar. Es una decisión realmente. Por tanto, te quedas sin ningún tipo de excusa. Y creo que hay otra cita que, por desgracia, a ver si la tengo por aquí, que también están consejos para la iglesia. No la encuentro, pero ella dice que ni siquiera nuestras pasiones, nuestra carne, son... Mira, aquí la tengo. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta, dice ella. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. O sea, ni siquiera yo puedo decir es que nací así con una tendencia o es que Satanás me está obligando. No puedes, no tienes ninguna excusa, te quedas sin excusa ante Dios. Nos sentimos como se sentía Adán cuando Dios se presenta en su santa pureza. Nos sentimos desnudos, desprotegidos. No hay nada que yo le pueda presentar a Dios para decir, pues, ¿cómo justifico esto que he hecho? ¿Qué hago? ¿Cómo le presento a Dios que he metido la pata? No hay nada, me siento desnudo totalmente. Necesito la justicia de Cristo que me revista, si no es imposible estar ante su presencia. Bien, pues vamos a darle... Felicidades, con eso termino. El ejemplo más claro, que eso lo entendí yo hace poco, porque uno va como evolucionando, fue con el asunto con la lección del trimestre pasado, la primera lección que me tocó explicarla, la educación en el Edén. Óigame, pero Dios no impidió que Eva y Adán fueran a acercarse al árbol. Ahí fue que yo caí y dije, pero exactamente, o sea, no les impidió y tenía todas las prerrogativas para impedírsela. Por supuesto. ¿Verdad? Pero Sí. obvio, pero ¿qué hizo el Señor antes? Él lo dijo, mire, esto es así, por lo tanto, fue una elección. Ahí quiero hacer esa pequeña ilustración porque es muy parecido a lo que cada uno pues vive en su vida. El asunto está ahí, pero si yo me acerco de manera voluntaria, el Señor no me impide. Fue una decisión que tomó Eva, tomó Adán, cada uno, y tuvo consecuencias que lo vemos hasta ahora. Así es. Así es. Pues nada, muchas gracias por las aportaciones. Pues sí, así es. La verdad es que, como decía Pedrito, pues no hay ningún porqué. El porqué no existe, ¿no? Realmente, luego lo veremos más adelante en citas del espíritu de profecía, y el pecado es injustificable, ¿vale? Es indefendible. Sí. Felicidad. Sí. Se escucha. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Feli, en relación a lo que estaba hablando tu hijo. Cuando Adán desobedeció, que Eva lo indujo a pecar, hubo algo cuando Dios le pregunta, él le dijo, tuve miedo y me escondí. Muchas veces el pecado, cuando nosotros lo cometemos, nos avergonzamos y no queremos reconocer que lo hemos hecho, pero el enemigo te obliga a que tú cometas el pecado, pero después que tú reaccionas, la consecuencia te sientes como cohibido y te avergüenza, y eso es fatal y hace que tú te alejes de la iglesia muchas veces por la vergüenza de lo que van a decir de lo que tú hayas hecho. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros penetre en nosotros y haga ese cambio para que nos alejemos de Dios. Sí, Rafael, pero es interesante hacer un breve matiz con la afirmación que has hecho. Recordemos que Satanás no tiene ningún tipo de poder para obligar a nadie. Fíjate, tú puedes estar metido dentro de una prisión, te pueden rodear con 30.000 cadenas, te pueden amordazar, te pueden vendar los ojos y aún así vas a ser moralmente libre.
tú vas a poder seguir tomando decisiones en tu mente. O sea, no existe nada ni nadie en este mundo que te pueda quitar la libertad moral. La libertad. No existe, ni Amén. siquiera Satanás te puede quitar la libertad moral. Así que Amén. lo que has dicho, Rafael, es interesante, solo haciendo el matiz de que Satanás no puede obligar, no tiene poder ni potestad para obligar. Sí te puede tentar, pero no te puede obligar. Efectivamente. Así es. Si nos pudiera obligar, pues entonces el pecado sería justificable. ¿Vale? Justificable. Muy bien, pues continuamos con Santiago 4:17. Este versículo también es utilizado en el contexto de leerlo, de comentarlo como algo distinto de la transgresión de la ley. Pero vamos a ver qué es lo mismo, ¿vale? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, ¿no? Aquí tenemos el pecado de omisión, nos dice el que sabe, no el que no sabe, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Obviamente, si lo sabe y no lo hace es porque toma una decisión en firme y no lo hace, ¿no? Podríamos tener muchísimos ejemplos, la propia Biblia contesta en Lucas 10, 25 al 27, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que la conocemos todos y desde luego nadie obligó ni al sacerdote ni al levita a pasar de largo. Ni su naturaleza caída o pecaminosa le obligaron a pasar de largo, ¿verdad? Luego veremos la diferencia en esa pregunta que hacía Felicidad entre la naturaleza caída pecaminosa y el pecado, porque esto es importante, porque no hay excusa ni siquiera, como decía Pedrito, el hecho de tener una naturaleza con tendencia a, porque para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido prometido, ¿vale? Que es el espíritu refrenador de Dios, es una de las expresiones que utiliza mucho el espíritu de profecía y ahí me encanta. ¿Refrenador de qué? Pues obviamente del pecado, no puede ser de otra cosa, ¿no? En esta parábola sabemos lo que ocurrió. El levita y el sacerdote eligieron, bueno, cometer pecado por omisión. Está en el terreno de la elección, de la decisión, como decía Pedrito, pero nunca de la naturaleza. ¿De acuerdo? Depende de nosotros. La gracia de Cristo ha sido derramada y precisamente por esa gracia no somos esclavos de Satanás. Bien. Salmo 51, que creo que también lo conocéis. Este salmo que recita David, ¿vale? Bien, voy a leer el versículo 2 que nos dice, ¿vale? Bueno, antes voy a leer el 5, perdonadme, voy a decir que lo he puesto ahí en rojito, no sé si lo veis, ¿vale? Porque se utiliza mucho por aquellos que alegan que nacemos en pecado, o que nacemos pecadores, más bien, porque habría que ver el contexto a lo que se refiere, en pecado, en un mundo de pecado, ¿vale? Que es bien diferente a decir que nacemos pecadores. Vamos a leer estos versículos para ver cómo el propio David desmiente efectivamente que no nacemos pecadores. En el 5 nos dice, no sé si lo tenéis, si tenéis alguno la Biblia abierta por ahí, si alguien quiere leerlo, estupendo. Felicidad, ¿lo tienes? ¿51.5? Sí, lo tengo. Pues venga, Dice, sí. el 51.5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, pues este versículo, como decía, es muy utilizado, ¿no? Para justificar que nacemos pecadores. Pero vamos a ver el versículo número 2 en el Salmo 51 que dice, Felicidad, si lo quieres leer. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El número 2, ¿qué dice? Versículo 2. Ay, perdón, el 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pues hombre, raramente podría decir eso David, lávame de mi pecado, si realmente nazco pecador, sería imposible. Más adelante él llega a decir, que creo que lo sabemos todos de memoria, los adventistas, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, ¿no? ¿Cómo me pueden lavar realmente si nazco pecador y no tengo solución hasta la glorificación, como nos venden muchos teólogos o pastores actualmente en la iglesia adventista? Este tema es muy importante, lo he querido recoger. Algunos puedes que ya lo conozcan, otros no, pero cuando escuchamos una mentira 1000 veces, al final nuestra mente acaba entendiéndola como verdad. Por lo tanto, es importante decir la verdad con respecto a lo que es la definición del pecado, ¿eh? Más adelante en el 10 dice, crea dentro de mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva dentro de mí un espíritu recto. Es imposible que Dios pudiera hacer eso en vida si realmente nazco pecador y no tengo solución hasta la glorificación. Luego veremos que además esto atenta contra la filosofía de la Iglesia Adventista en cuanto al santuario celestial.
Muy bien. Jaime, Sí, a mí me sí. gustaría, por favor, si tú pudieras enfatizar un poquito ahí, en eso de si cómo nacemos, Sí, sin o cómo, porque vale. para que quede bien claro eso. Bueno, Ya sí. sabéis que existe un dogma que se lleva repitiendo, por eso decía lo de que repite una mentira 1000 veces y la asumiríamos como verdad. Si a mí no me hubieran contado la verdad, pues también probablemente yo creería la mentira, ¿no? Porque no conocería la verdad, ¿vale? Desde hace muchísimos años en la Iglesia Adventista, por una serie de circunstancias que tampoco vamos a tratar ahora, pues muchos teólogos han llegado a la conclusión de que nosotros nacemos pecadores. Es decir, que pecamos porque somos pecadores. Esta doctrina no ha sido nunca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no tiene nada que ver con lo que predicó el espíritu de profecía, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, con lo que predicaron nuestros pioneros y muchos otros teólogos que sí se aferraron a la Biblia y al espíritu de profecía. Generalmente siempre es una minoría, un remanente, pero esto no significa que no tengan la verdad, es más, suelen tener la verdad. Bien, el dogma clásico de la Iglesia Adventista siempre ha sido que somos pecadores porque pecamos. Es decir, lo contrario de lo que había dicho antes. Lo que dicen, por ejemplo, las iglesias exprotestantes, las que forman parte de la imagen de la bestia, ¿verdad? Que nos dice Apocalipsis, que es ese falso protestantismo o protestantismo apóstata, es la que dice que pecamos porque somos pecadores, con lo cual, como decía Pedrito, es muy fácil, como decíais, justificar el pecado. Bueno, de hecho, hoy mismo he escuchado yo en el culto, en mi iglesia, desgraciadamente, pues a alguien decir que, bueno, aquella persona estaba poniendo un ejemplo que adulteró, pero bueno, como todos somos pecadores, bueno, pues Es que ahí está la cuestión, entonces es decir, esa claro, naturaleza. exactamente, eso tiene que ver con la naturaleza. Por eso quería dejar claro que el pecado no tiene nada que ver con la naturaleza, sino con la decisión o la elección. Ahora bien, vamos a explicar aquí, lo iba a explicar al final, pero lo adelantamos. ¿Qué es la naturaleza caída pecaminosa? Nosotros nacemos con esa naturaleza de Adán después de haber pecado, que es la naturaleza caída o pecaminosa. Hay un montón de citas del espíritu de profecía al respecto, es decir, con una naturaleza tendente con tendencia a la comisión del pecado. Si no existiera el Espíritu Santo, pues yo estaría abocado a pecar de manera irremediable, porque yo no tengo poder para vencer el pecado, pero el Espíritu Santo me da poder para vencerlo. De mí mismo no sale el poder, pero el Espíritu Santo me es dado para Entonces vencer una toda cosa no tentación. tendría que ver con la otra, No, Jaime. Perdona que te claro, interrumpa. no, si me parece muy bien. No tiene nada que ver nacer con naturaleza caída a pecaminosa que nacer pecador. Si yo naciera Ahí pecador, es que no está. tendría solución hasta la glorificación. Pero como yo nazco con una naturaleza caída a pecaminosa, aunque es verdad que es tendente a la comisión del pecado, se me ha prometido el poder omnipotente del Espíritu Santo, que es la gracia que recibo por medio de la fe. ¿Vale? Voy a Fíjate ponerlo. que Sí, cómo sí. se lía todo, ¿eh? Cómo se lía eso de que somos todos pecadores y por eso No, pecamos nuestra naturaleza. eso es lo fácil y eso además destruye la labor de Cristo en el lugar santísimo, que no tendría ningún sentido. Todo acabaría en la cruz, pero no todo acaba en la cruz. Como bien sabemos los Y adventistas del séptimo. es interesante que analicemos ese argumento del nacimiento, o sea, del nacimiento siendo ya culpables o pecadores de cosas que nosotros no hemos hecho. Es que así se ha La enseñado. Es incógnita, que sí, sí, se ha claro, pero la enseñado así. incógnita siempre seguirá siendo la misma, ¿no? Si el pecado es inherente a la naturaleza de la criatura, una criatura racional, como los ángeles, como nosotros los seres humanos, entonces ahí viene una pregunta interesantísima, y es ¿cómo seres perfectos pecan? Pues si el pecado está vinculado a la naturaleza, explícame cómo seres perfectos pecan. Satanás era perfecto y pecó. Los ángeles que siguieron a Satanás pecaron también, y el ser humano, que era perfecto, pecó también. Así que la naturaleza no tiene nada que ver con el pecado. Al final te das cuenta de que el pecado surge como una elección de un ser racional y consciente. Ahora, no podemos darle explicación a su origen, es verdad que no podemos darle explicación a su origen, porque la explicación del origen del pecado ya sería una justificación de su existencia, cosa que no existe una justificación para su existencia. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. El pecado no es necesario. Cuando Dios crea el universo, lo crea todo perfecto y completo. El pecado no pinta nada, no está
sea, en el plan divino no está, el pecado no entra, no encaja en ningún sitio. Entonces no existe una justificación. Existe una justificación para un árbol, tiene una razón de existir, existe una justificación para ti, Jaime, para mí, pero no existe una justificación para el pecado. Y por eso me remito, la naturaleza sigue siendo algo que nunca va a poder explicar ni el surgimiento, ni la aparición, ni nada, porque no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Es moralmente una aparición de algo que Dios no tenía previsto, bueno, que tenía previsto, pero Dios no quería que apareciera y que no lo necesitamos para nada en absoluto. Así que volvemos otra vez al punto anterior, ¿no? Nos quedamos nuevamente sin ningún tipo de excusa ante el trono de la gracia, ¿no? Así es, muy buena argumentación porque qué mejor, ¿no? Para demostrar claramente que no tiene nada que ver con la naturaleza, como decía Pedrito, porque Lucifer pecó con naturaleza perfecta, a los que le seguían, Adán y Eva, etcétera. Y además, fijaos en la perversidad de esa conclusión, ¿no? Que es muy perversa. Si nosotros decimos que nacemos pecadores y por lo tanto culpables, porque no se puede ser pecador sin dejar de ser culpable, aunque algunos intentan escindirlo, que esto ya es la perversidad del lenguaje, yo hago una pregunta, podéis contestar quien queráis, ¿no? ¿Qué significa esto con respecto al carácter de Dios? Si yo digo que yo nazco pecador, ¿qué estoy diciendo con respecto a Dios? ¿Quién me quiere contestar? Claro. Pues voy a contestar yo, si os parece. Sí, Fernando. Desde luego significa que nazco en una cosa que yo no he elegido, que es en la que Dios me ha puesto, por así decirlo. Pero además esto tiene una consecuencia adicional. Si yo nazco en culpabilidad, realmente no tengo un salvador. No hay un salvador que ha muerto por mis pecados. Esa es la consecuencia a la que nos lleva todo este asunto del pecado original, que es lo que desarrolló Agustín de Hipona hace 16 siglos y que tan adentrado está en el cristianismo. La realidad es que nos deja sin salvador. No tenemos un salvador que haya muerto por nuestros pecados. Nacemos en culpabilidad y no en gracia. Nacemos en condenación. Gracias, Fernando. Y una tremendo. Y una esclavitud prácticamente indefinida, ¿no? O sea, yo he escuchado a pastores decir incluso que yo soy esclavo, ¿no? Cuando Jesús se presenta como el libertador. Dices tú, pero tú eres cristiano. Y dices, no, si yo soy cristiano, entonces, ¿cómo me presentas? ¿Cuál es tu Cristo, no? Si no eres libre, ¿en qué crees tú? No, es que yo soy esclavo del pecado y no puedo dejar de pecar, ¿no? Pues estas cosas son las que se presentan, ¿no? Dentro de nuestras iglesias, no solo adventistas. Ojo, esto es un matiz, está generalizado por todo, ¿no? Por todo el cristianismo. Y es esa falsa concepción del pecado, tristemente. Tremendo, tremendo. Gracias. Y además supone una opinión acerca del carácter de Dios absolutamente aborrecible, que sería un Dios en minúsculas, que no es Dios sino Satanás. Es decir, porque alguien que me obliga a nacer pecador, pues obviamente el responsable del pecado es Dios, no soy yo. Esa sería la otra conclusión, ¿no? Ese Dios con minúsculas que Satanás quiere que creamos en él y que se ha introducido, desgraciadamente, en la iglesia, que es donde trabaja. Al respecto de los esclavos del pecado, fíjate que en Romanos 6:6 nos dice, y leo textualmente, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no reconstruido, para que sea destruido a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Bueno, Romanos es muy contundente, sobre todo el capítulo 6 y el capítulo 8, ¿no? Aunque algunos quieren quedarse de forma sempiterna en el capítulo 7, no sé por qué, ¿vale? Muy bien, pues si no hay más preguntas o comentarios, continúo, ¿vale? Y así vamos participando, que es más interesante, ¿vale? Bien, hemos empezado con la Biblia, seguimos con el espíritu de profecía para que nadie nos acuse, por si acaso, ¿vale? Decimos, voy a recoger aquí una cita que dice así, dice, como hemos llegado a la conclusión, ya es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Nada, ¿vale? De que no hubo retención arbitraria, es decir, injusta, de la gracia divina, ni error alguno en el gobierno divino, que dieran lugar al surgimiento de la rebelión. No la hay, es una decisión porque alguien le dio la real gana, perdonadme esta expresión, ¿vale? El pecado es un intruso y no hay razón para que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo.
Cada vez que veamos a alguien que está predicando la excusa sobre el pecado, lo que está haciendo es defenderlo. Quizás lo haga inconscientemente, pero lo está defendiendo, ¿vale? Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Impresionante, ¿no? Nuestra única definición de pecado, y ella lo dice aquí también, es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. No hay pecado si no existe en el contexto de la ley de Dios. Es imposible. Si no hubiera ley de Dios, no hubiera habido pecado nunca. Es la manifestación exterior de un principio en guerra contra la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Lo tenéis en el conflicto de los siglos, esta es muy conocida, capítulo 30, el origen del mal y del dolor. Aquí hay muchas, no las voy a leer todas, ¿vale? El que quiera yo le puedo pasar el estudio. Voy a coger alguna, por ejemplo, aquí, que nos dice, por ejemplo, en la Revisión General del 15 de julio de 1890. Dice, cita 1 de Juan 3:4 y luego ya explica, dice, esta es la única definición de pecado dada en las Santas Escrituras. Y debiéramos procurar entender qué es pecado. Fijaos que no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía, entender qué es pecado, ¿no? ¿Con qué propósito? A fin de que a algunos no se nos encuentre en oposición al Dios del cielo. Es importante entender que pecado es siempre transgresión de la ley, ¿vale? Y que hay solución para ello. Muy bien. Voy a pasar también a la última definición, que no quiero ser demasiado exhaustivo aquí. Nos dice, ¿qué va a traer al pecador al conocimiento de sus pecados? A menos que sepa qué es el pecado. La única definición de pecado es la palabra de Dios que se nos da. No podemos tener conocimiento de pecado si no sabemos qué es pecado. Pecado es la transgresión de la ley, dice aquí en 1888 Materiales, que es un volumen de casi 2000 páginas, dice, se debe hacer sentir al pecador que es un transgresor. Muy bien. Vamos a ver otro punto que es importante dentro de la elección del pecado y para que veamos que la Biblia deja claramente que nada tiene que ver con la naturaleza. Bueno, en primer lugar, yo hago esta pregunta. Podéis contestar quien queráis. Dice, ¿por qué el pecado es siempre transgresión de la ley de Dios según la Biblia? Bueno, yo contesto porque no puede ser de otra manera, ya que las Santas Escrituras establecen que sin ley no hay pecado, ¿no? ¿Veis que esto no lo digo yo? Que lo dice la palabra, si nos vamos a Romanos 2:20, nos dice, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. No hay conocimiento del pecado si no es por medio de la ley. Por eso el pecado siempre es transgresión de la ley. Romanos 4:15 nos dice, y donde no hay ley tampoco hay transgresión, porque no puede haberla. ¿Qué transgredo? Si alguien, por favor, es tan amable de leer Romanos 5:20, luego otra persona que lea Romanos 7 del 7 al 8 y Romanos de 7 al 13, por favor. Si lo veis en pantalla. Romanos 5:20. Romanos 5:20 y luego otra persona Romanos 7 del 7 al 8 y otra Romanos 7:13. Romanos 5:20, Jaime. Sí, por favor. Romanos 5:20 dice, a ver, espera, pasé. 5:20. Lo situáis en Romanos. Pues habla. Sí, la ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien. Con este empezado, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero algunos, desgraciadamente, se han quedado en la abundancia del pecado y no en la sobreabundancia de la gracia, ¿no? La gracia es más poderosa que el pecado, la justicia es más poderosa que el pecado, Cristo es más poderoso que Satanás, ¿eh? La justicia es más poderosa que la injusticia, obviamente, ¿no? Muy bien. Romanos 7, por favor, versículos 7 y 8. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conociera el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda caída, porque sin la ley el pecado está muerto. Muchas gracias, Rodolfo. Sin la ley el pecado está muerto.
No existe. Romanos 7, por favor, en el mismo capítulo, versículo 13. ¿Qué nos dice por aquí el versículo 13? ¿Alguien se anima a leer? Sí, vale. ¿Puedo leer yo? Claro. Vale. Adelante. Patricia. Entonces, dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, ¿vale? Estábamos hablando de la herencia del pecado. También me gustaría tocar este tema que aparece muy claramente en la Biblia. Hay versículos que son muy claros. Yo hago esta pregunta que dice, ¿por qué el pecado es siempre una decisión o una elección? Hemos visto, depende del libre albedrío, ¿verdad? Porque el pecado no se hereda, es decir, no se transmite de forma biológica, no es posible, ¿no? Así lo enseña la palabra de Dios. Tampoco se transmite el espíritu de profecía ni la santidad de forma natural, ¿verdad? De forma biológica. Vamos a Deuteronomio 24:16, por favor. Deuteronomio 24:16. Creo que el otro día me suena que leímos en el estudio de la escuela sabática, pero vamos a leerlo otra vez para que veamos en esas conversaciones que luego veremos con Juan, que tenían los fariseos, los saduceos, o los príncipes y ancianos con Cristo, como no tenían excusa porque conocían perfectamente la ley o debieran conocerla, ¿no? Deuteronomio 24:16, ¿qué dice? ¿Quién quiere leer? Dice el 16. Sí, por favor. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Bueno, pues parece que está bastante claro, ¿no? Cada uno morirá por su pecado, dice la palabra. El profeta Ezequiel también es muy claro al respecto en el capítulo 18. Vamos al capítulo 18 de Ezequiel. Y los versículos, el que lo lea, por favor, puede leer los versículos 4 y 20 de Ezequiel. Ezequiel 18, versículos 4 y 20. ¿Qué nos dicen? Ezequiel 18. ¿Hay alguien por ahí para leer? ¿Quién lee Ezequiel, versículo, Sí, capítulo 18, versículo? O si no leo yo, venga. Pues leo yo. Versículo Ezequiel 4. 18 dice, porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. No dice que morirá el alma que herede la del Padre, ¿no? O el pecado, sino el alma que peque, la que decida pecar. Y en el versículo 20 nos dice el alma que peque, esa morirá. Un poco en armonía con Deuteronomio 24:16, que ha leído el hermano, dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Jaime, Sí. en ese mismo contexto que estamos hablando, eso me lleva al diluvio y a lo que yo había escuchado de muchos decir, que una de las razones por las que, y quizás ustedes me dicen, por las razones que el Señor destruyó esa civilización antediluviana, fue por esa herencia del pecado. Por ese miedo, como que la maldad que existía de los antediluvianos pasara a nosotros también, por herencia. Eso yo lo he escuchado. Bueno, pues ya No hemos sé si ustedes han visto... oído algo parecido. Eso, a ver, hay que matizarlo, porque sí que es verdad que el espíritu de profecía da algunas connotaciones con respecto a ese tema. Incluso también se habla de ese tema con respecto también a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que si genéticamente, hablando literal, genéticamente se hereda esta maldad, todo aquello malo que tenían ellos. Su existencia, sí, pero vamos a entender bien el contexto, ¿no? Si su existencia estuviesen allí, evidentemente sus prácticas, sus enseñanzas
se transmitiría, ¿no? Esa degeneración, no hablamos de una transmisión de pecado, sino de cultura. Esa cultura sí que se transmitiría. Incluso lo que sí que se transmite, que supongo que ahora Jaime nos va a hablar más acerca de eso, y no sé si lo ha tocado ya, se transmite el defecto del carácter. Llega un punto tal de defecto en la mente humana que Dios tiene que, digamos, parar esa línea genealógica porque ha tocado un límite que ya no es, se sale de la gracia, digamos, ya su gracia se ha terminado. De hecho, recordemos que la Biblia es muy clara cuando habla sobre todo de la sociedad antediluviana y nos dice que eran de continuo sus pensamientos al mal. O sea que el defecto psicológico, mental, el daño que sí que había causado su pecado libre, su decisión libre de pecar, el daño, las consecuencias de esos pecados fue tan grande a nivel mental que simplemente le cerraron directamente la puerta al Espíritu Santo en las narices, ¿no? Rechazaron completamente a Dios. Ellos podían tener un encuentro con Dios más directo que nosotros, pero le rechazaron completamente a Dios, totalmente. Incluso dice que borrachos, viendo cómo se cierra la puerta del arca de Noé, eso significa que ya su gracia se había terminado. Es exactamente lo mismo que va a pasar con nuestra generación. Una de las peores generaciones de la historia, si no la peor generación de la historia, ha decidido libremente pecar, rebelarse contra Dios y llega a un punto de daño mental que nosotros no somos capaces ya de encontrar a Cristo en ninguna parte, y Dios decide simple y llanamente amarnos, respetar nuestra toma de decisión, y se acaba la gracia para el individuo, evidentemente, que haya decidido rebelarse en contra de él, no porque Dios lo quiera, sino porque el ser humano lo ha decidido libremente. No se hereda, no es que Dios haya visto, se va a heredar la maldad y el pecado, no. Pero sí esa cultura nefasta se iba a transmitir esos valores y ese daño iba a ser mucho mayor. Dios tiene que poner un stop. Hay unos límites que no se pueden rebasar, ¿no? Que de hecho, perdona, y ya con eso termino, de hecho, simplemente veamos lo que pasó con el hijo de Noé. Uno de los hijos de Noé decidió rebelarse en contra de salirse de la protección divina e imitar la misma cultura que habían ellos dejado atrás, y las consecuencias evidentemente fueron terribles, ¿no? Lo que hizo Cam fue terrible. Así que más que esto no podemos, bíblicamente hablando, demostrar, digamos. Claro. Perfecto. Así es. Bueno, creo que además también vimos el otro día el caso que es muy parecido al respecto, lo que comentaba Pedro, del endurecimiento del corazón del faraón, ¿verdad? Que lo vimos y vimos que, bueno, que nada justificaba ese autoendurecimiento del corazón, y que estaba claro que Dios no endurece el corazón de nadie, pero la repetición constante y voluntaria de los pecados, sobre todo con conocimiento, pues nos pueden llevar a un punto muy, muy peligroso en que ya no hay vuelta atrás porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo, aunque el Señor así lo quiera. ¿Vale? Sí, hemos cruzado como si la me línea, permitís, ¿no? Sí. Si me permitís, en Consejos para la Iglesia, para cerrar este caso, que quede bien claro, la hermana White lo explica mejor que yo, 1000 millones de veces mejor que yo. Dice, los hijos nacen con las propensiones animales grandemente magnificadas, el defecto de carácter, lo que estábamos hablando antes. Han recibido el propio sello del carácter de sus padres. Los hijos nacidos de estos padres casi invariablemente están inclinados a los hábitos repugnantes del vicio secreto. Los pecados de los padres serán visitados sobre sus hijos porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones concupiscentes. ¿De acuerdo? Dios es verdad que va a juzgarme a mí como hijo, pero también va a juzgar a mis padres y les va a decir, oye, es que tus actos que estás haciendo ahora, tus hábitos que estás fomentando ahora, eso está dentro de tu herencia genética y eso se lo vas a transmitir a tus hijos. Esos defectos, esos potenciación de los defectos animales, como dice la hermana White, eso sí que se lo vas a transmitir a tus hijos, así que ten cuidado, lo que estás decidiendo tú ahora en tu vida presente
puede afectar a las generaciones posteriores. Eso sí puede afectar, pero no que Tremendo. hereda el pecado, no hereda mi pecado como tal, digamos, ¿no? De hecho, ya con esto ya sí que termino, Jesús es la evidencia más grande de que no es una excusa, ni siquiera una herencia con proporciones animales. Solamente mira la genealogía de Cristo y te vas a dar cuenta de que Cristo, su genealogía es una de las más terribles que hay en este mundo. El entorno de donde se desarrolla Cristo es un entorno tiránico, malo, o moralmente hostil para desarrollar tu fe. Y ni aún así Jesús pudo perfectamente desarrollar una vida consagrada, espiritual, perfecta. Totalmente. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Además, donde nació él, precisamente en Nazaret. Como decía, que él puede salir algo bueno de Nazaret. No es excusa ni siquiera el ambiente en el cual estemos viviendo, ni el ambiente ni las propensiones animales. Ni aun siendo la última generación, la gracia de Dios es más que suficiente para vencer cualquier propensión animal que heredemos de nuestros padres, de nuestros abuelos o bisabuelos, siempre y cuando no seamos participantes de las mismas. Y es así de sencillo porque el Señor es todopoderoso. Muy bien. Seguimos. En armonía había puesto con esto, tenemos con que no se hereda el pecado, ¿verdad? No se hereda la culpabilidad, estaría bueno. ¿Qué clase de Dios sería? Yo no lo querría, ese Dios con minúsculas que es Satanás, si quiere que pensemos esto. La creencia fundamental de la Iglesia Adventista número 7. Esto lo he añadido. Voy a leer nada más que un pequeño párrafo para que veáis que esto forma parte de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, ¿eh? Mirad, dice así, voy a leer parte que dice: cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esa naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero, dice Dios, en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Vamos a continuar, si no tenéis ninguna aportación más. Muy bien. Voy a hablar también de este tema que me parece interesante, que es de la conciencia o de la inconsciencia, ¿vale? La transgresión de la ley de Dios, es decir, el pecado, para que sea computada como tal, debe ser siempre consciente. Yo busqué esta palabra en el diccionario. Consciente, dice el diccionario de la RAE, que es el que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace, ¿vale? Es decir, transgresión consciente y voluntaria para que uno sea considerado como culpable. Vamos a verlo ahora con la Biblia, ¿vale? No porque yo lo diga o porque sea una idea mía. Dice, pues la transgresión involuntaria o inconsciente no es pecado de acuerdo con la Biblia. Pudiera ser pecado desde un punto de vista objetivo, pero Dios no lo computa como tal. Por ejemplo, sabemos que el 99.9% del mundo no guarda el sábado. Podríamos decir que está transgrediendo la ley de Dios desde un punto de vista inconsciente, pero no lo sabe y Dios no lo computa como pecado. Que yo sepa, Lutero pues no guardaba los sábados porque no tenía esa luz, pero Dios no le va a hacer responsable de esa luz, o porque tuviera una luz limitada en cuanto a la justificación y solo creyera en la justificación legal, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan, que es bastante claro al respecto, ¿vale? Juan, capítulo 9, versículo 41. No sé si alguien quiere leer por ahí, o Pedrito, Felicidad, Patricia. Jesús les respondió: Venga. si fueres ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Si fuerais ciegos no tendríais pecado, ¿verdad? Mas ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora que eres consciente, ahora que sabes, ahora que conoces, ahora que has visto, tienes pecado. Cito, Juan 15, más o menos de memoria por lo que me acuerdo, 22 al 24, cuando dice el Señor a los discípulos, les dice, si yo no hubiera venido y no se hubiera pecado, y no se hubiera hablado, no tendríais pecado, mas ahora no tenéis excusa. El que a mí me aborrece, aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera venido y no hubiera hecho entre vosotros las obras que ninguno otro ha hecho, no tendríais pecado, pero ahora las habéis visto y me habéis aborrecido a mí y a mi Padre. Las habéis visto, las habéis conocido, las habéis palpado, ¿no? Habéis sido conscientes de ellas. Ahora
si tenéis pecado. Antes no. Dios solo juzga de acuerdo con la luz que nos da, dependiendo de la verdad presente en cada época. Nosotros tenemos una luz muy avanzada, por lo tanto no tenemos excusa para negar muchísimas cuestiones en la Biblia y en el espíritu de profecía, como pudiera ser la alimentación y otras cuestiones más tan denostadas ahora en la Iglesia Adventista, ¿no? Y Hebreos 10:26, Rodolfo, pues ya que estás, por favor, si eres tan amable, Hebreos 10, versículo 26, a ver qué nos dice acerca de la voluntariedad. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Bien, voy a leer algunas citas ahora del espíritu de profecía, ¿vale? Al respecto, que nos dice lo siguiente. Mirad, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, esta es una de las citas que a mí más me gustan. Dice así, dice, el papado está bien adaptado para satisfacer perfectamente las necesidades de todas esas personas. Fijaos lo sutil que es, ¿eh? Está adaptado a dos clases de seres humanos que abarcan a casi todo el mundo. Y aquí hay que incluirse también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice, los que quieren salvarse por sus propios méritos, pareciera que esto lo tenemos superado, pero no lo tenemos superado, y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Habíamos leído en Mateo 1:21 que lo llamarás Jesús, porque significa salvación, ¿no? Le dice el ángel a la Virgen María, porque salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. El que quiera ser salvo en sus pecados no será salvo. No puede ser. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, como comentaba antes Pedrito, acerca de heredar esas propensiones animales o brutales y sobre todo para nosotros de la última generación. Pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de ellos. Bien, aquí nos dice una frase que también se ha estado comentando, nos dice, aunque Satanás puede instar, claro, puede instar, no puede obligar a pecar. Es que si no, la gracia de Dios no existiría. Si no somos esclavos de Satanás, es por la gracia de Cristo. Es el espíritu refrenador de Satanás. Dice, el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente. Son buenas nuevas. A menos que la entreguemos a su dominio. Si yo voluntariamente la entrego a su dominio, es harina de otro costal. Dice, la voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo. Fijaos todo lo que tenemos que hacer. Antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Impresionante. ¿No os parece impresionante lo misericordioso que es el Señor? Dice, pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión para desacreditar a Cristo. De eso se trata, de no desacreditar a Cristo. Está en juego el honor de Cristo. Recordemos que Cristo ha muerto por nosotros, hermanos, y estuvo a punto, él sufrió la muerte, sintió la muerte eterna y pudo haberse perdido por los siglos sin fin. Y esto es algo que a mí cada vez que me lo repito, pues no me cabe en la cabeza. Que alguien que es sempiterno junto con su Padre y que es uno con Dios y que ha vivido por siempre, que estaba dispuesto y pudo haberse perdido eternamente por nosotros, no tiene explicación. No tiene explicación. Lo único que podemos hacer es desacreditar a Cristo cada vez que accedemos a las tentaciones de Satanás. Leo otra cita del deseado a todas las gentes. En el capítulo 73, no se turbe vuestro corazón. Dice así, dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón.
La de Cristo procedía del corazón, fijaos, ¿eh? Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? La obediencia no es más que el resultado de la fe. No es nuestra obediencia, es la obediencia de Dios que ya es nuestra. ¿La aceptamos o no la aceptamos por fe? Creemos que podemos vencer toda tentación de pecado, todo vestigio de pecado, incluso hasta el más profundo de nuestros pensamientos, o no lo creemos. Podemos creer en Cristo, pero no confiar en que Él es capaz de vencer en nosotros. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. ¡Qué bonito! Fijaos que tiene que ver con el conocimiento. Por eso, si yo pienso que el pecado forma parte de mi naturaleza, pues tengo un conocimiento de Dios bastante tergiversado y perverso, porque estaré pensando que Dios es malo, porque es el autor de que yo haya nacido pecador. Pero tiene que ver con la elección, no con el nacimiento. Aunque nos repitan esto 1000 veces. ¿Vale? Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Muy bien. Satanás declaró, última cita, aquí en Signs of the Times. Esta es muy importante, ¿vale? Y quiero hacer énfasis en el último punto, hermanos, porque hable quien hable, sea quien sea un teólogo de reconocido prestigio que hable 14 idiomas, sea el presidente de una asociación, de una unión adventista, de una misión, sea el pastor de nuestra iglesia, sean los ancianos, sean los hermanos, hable quien hable, que sea capaz de decir que el hombre no puede guardar la ley de Dios, no es él el que está hablando, es Satanás el que está hablando por medio de él. Sea quien sea. Sea quien sea, lleguemos a las conclusiones por nosotros mismos mediante el estudio de la palabra y no tampoco por lo que yo diga. Confirmar luego esto que está en la Biblia y que está en el espíritu de profecía. Dice, Satanás declaró que para los hijos e hijas de Adán era imposible guardar la ley de Dios. Creo que esto suena bastante, ¿no? Y acusó así a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces había un defecto en el dador de la ley. Los hombres que están bajo el control de Satanás, esto no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo, repiten esas acusaciones contra Dios. Quizás lo hagan muchas veces de forma inconsciente, ¿vale? Al aseverar que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Bueno, he dejado aquí unos ejemplos de versículos acerca de la victoria sobre el pecado. Hay muchísimos más. Me viene a la cabeza Génesis 4:7, cuando después del pecado de Caín, el Señor lo llama al arrepentimiento, pero este lo deniega y le dice que podrás enseñorearte del pecado. Y enseñorearte del pecado es dominar el pecado. El Espíritu Santo ya estaba disponible desde el primer pecado que cometió Caín en el asesinato del justo Abel, ¿verdad? Tenemos el capítulo 6-8 de Romanos, 1 Corintios 10-12. A mí me gusta mucho 1 Corintios 10, el versículo 12 se suele utilizar mucho, pero curiosamente no leen el 13, porque el 12 dice, el que esté firme mire que no caiga. Oiga, pero lea usted el siguiente versículo, perfecto. Y el siguiente versículo me dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Es más, junto con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Bueno, seamos justos y leamos lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? No hay tentación humana que no podamos superar con el poder del Espíritu Santo. Y otros más que tenéis ahí, Apocalipsis, si leéis los mensajes a las iglesias, veréis que siempre terminan con un mensaje de victoria, no de derrota, sino de victoria. Y la victoria no tiene por qué circunscribirse o limitarse a una generación que son los 144.000, que la habrá, una generación victoriosa que no verá la muerte, sino que puede ser hoy, ahora, antes de que termine de hablar. Bueno, la conclusión. Las conclusiones que yo he sacado de todo esto, que vosotros podéis sacar las vuestras, por supuesto. He sacado aquí 4 puntitos en la conclusión, ¿vale? Y luego una pequeña nota histórica y termino. El pecado no se hereda, ¿vale? Que nos quede claro a todos, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia. Bien, lo hemos visto en esa serie de versículos, Deuteronomio, Ezequiel, etcétera, ¿no?
Pues de otra manera, la Biblia no podría contener tantos versículos acerca de la victoria sobre el pecado y de la no herencia del mismo, porque están en armonía. Si yo no heredo el pecado, lo puedo vencer. Si heredara el pecado, no lo podría vencer. Heredo la tendencia a el pecado, pero no el pecado mismo, ¿vale? No la culpabilidad. En segundo lugar, estaríamos tergiversando el carácter de Dios. Fijaos lo que estamos diciendo, ¿eh? Pues nos sería aborrecible un Dios, lo pongo en minúsculas, que nos hubiera hecho pecadores por el solo hecho de nacer y no por el hecho de elegir. Pues menudo Dios que sería. Pues ya sabéis que Dios en minúsculas es que no es Dios, que es una criatura y que es Satanás. En tercer lugar, estaríamos llegando a la herética conclusión de que Cristo nació pecador, porque tiene absoluta relación, como decía antes, milagros, pues la palabra deja claro que Cristo heredó la misma sangre y carne que nosotros. La misma. Mateo 1.1, Romanos 1.3, Hebreos 2.14, 4.15, etcétera, ¿no? Y esa genealogía que comentaba Pedrito, que lo tenemos además en el primer evangelio que aparece en la Biblia, que es Mateo, y toda esa genealogía, ¿no? Del propio Cristo heredando todas esas tendencias como nosotros. Porque si no, ¿qué ejemplo es mío? Si Cristo tenía una naturaleza híbrida, ¿cómo puede ser ejemplo mío? Necesito a alguien que tuviera mi misma naturaleza para que fuera ejemplo victorioso para mí. Y por último, y esto es clave, por supuesto, estamos eliminando qué es lo que se quiere conseguir ahora o que se lleva intentando conseguir desde los años 50 por la publicación de determinados libros que algunos teólogos pues entienden que es, que es la Biblia, desgraciadamente para ellos, y se elimina la doctrina adventista de la purificación del santuario celestial. Que de eso se trata, de purificarnos de todo pecado, no de mantenernos en él. Pues ¿qué sentido tendría que Cristo estuviese limpiando nuestros pecados si nacemos pecadores y no tenemos solución hasta la glorificación? Fijaos, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que Cristo esté en el lugar santísimo haciendo la obra que está haciendo si yo no voy a ser salvo hasta la glorificación? ¿De qué sirve? Bueno, pues ya voy a por ellos, ¿verdad? Los glorifico y ya está, estén como estén. Si eres un ladrón, si eres un chorizo, si tienes pensamientos o ataques de ira o pensamientos, no sé, de envidia, de codicia, de crítica, pues da igual. Lo importante es que yo voy y te voy a glorificar, no te preocupes. Me temo que no es posible, ¿verdad? Porque la gloria de Dios... Fijaos, hay una frase del Espíritu decía que me encanta, no recuerdo dónde está, pero dice que el amor de Dios es tan puro que no puede cubrir ningún pecado que no sea confesado. Claro, la pureza de Dios es tan grande que sus rayos de gloria no pueden cubrir a nadie que tenga un pecado no confesado, porque sería destruido. Y es un acto de misericordia. Amén. Bien. Amén. Bien, pues vamos ya. Recordemos que existe un tiempo en el que se pone fin a la gracia de Dios. Apocalipsis 22:11. Vamos a leer Jeremías 8:20, que a mí me sorprendió, lo encontré hace poco, que no sabía que estaba. Jeremías 8:20, ya que estás por ahí, Felicidad, que te veo. Dulce Felicidad. Por aquí estoy. Sí, Jeremías 8:20. Es muy bonito. ¿Qué dice Jeremías 8:20 acerca de la siega? A ver, vamos a buscar a Jeremías. Porque recordemos que todo esto tiene que ver en un contexto con el tiempo, ¿eh? Jeremías 8:20. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Dice... Espera, que... A ver. Ay, madre. Pasó la siega. Ah, sí, adelante. Léelo, Rodi. No hemos sido salvos. Otra vez, por favor. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Hay un tiempo para la siega y para que se produzca la siega, la cosecha debe estar madura, ¿eh? Muy bien. Yo he dejado aquí una nota histórica. Antes Fernando ya ha comentado algo al respecto, así que la pasaré un poquito por alto acerca de Agustín de Hipona, ¿vale? Estos dogmas que hemos comentado, el dogma clásico de la Iglesia Adventista es: somos pecadores porque pecamos, y porque elegimos pecar, y se coloca el pecado en el terreno de la decisión o elección, como hemos visto, ¿vale? Bien, ciertamente, si heredamos, que quede claro, la naturaleza caída o pecaminosa de Adán, que es bien distinto, y esto no es pecado, ¿vale? Es una tendencia al mismo. Sin el Espíritu Santo, pues
estaríamos abocados, como hemos dicho ya varias veces, a pecar de forma inevitable, ¿no? Pero la promesa del Santo Espíritu de Dios nos hace victoriosos ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Porque seguiremos gozando del libre albedrío por los siglos de los siglos sin fin. Y esto es lo que quería comentar acerca del pecado y que nos quedara clara esta cuestión. Si tenéis algún comentario o alguna pregunta, si pudiera contestarla. A lo mejor no puedo, pero pues si queréis, pues adelante. Estamos bien de tiempo, ¿no? 6, una horita. Sí, sí. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, yo creo que este tema vamos a seguir trabajando con él, mira, hasta que nos lo aprendamos de memoria. Esto es importantísimo, es vital para nuestra vida diaria, nuestra salvación, nuestro sellamiento, estar inscrito en el libro de la vida. Cuando venga Jesús, ir al cielo con él, tenemos que tener este tema del pecado bien claro en nuestras vidas. Porque de no ser así, entonces, lamentablemente, pues no podremos irnos con Jesús cuando venga por segunda vez, que es lo que deseamos. Así es que, ¿alguien quiere decir algo? Sí, yo querría comentar una cosa sobre Sí, todo adelante. esto. Como tú muy bien has dicho ahora, Felicidad, y como ha estado explicando con tanta precisión Jaime, lo que consideremos que es el pecado es algo que va a condicionar toda la teología que desarrollemos y vamos a llegar a una conclusión teológica completamente distinta. Si consideramos que el pecado es transgresión de la ley o si consideramos que el pecado es nuestra naturaleza. Y efectivamente surgió Agustín de Hipona, que ha tergiversado toda la concepción de lo que es pecado en la... Disculpadme que tengo un problema ya aquí con mi configuración de Zoom. Ha desvirtuado toda la configuración en el cristianismo de lo que es pecado. Y yo sobre esto os quería leer una cita del Espíritu de Profecía, pero para eso tengo que solucionar mis problemas de configuración de pantalla. Vamos a ver. Vale, sí, ya está. Mirad, es una cita que está en el Conflicto de los Siglos. Y dice, Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. Esto es claro, ¿verdad? Nos intenta presentar el Evangelio de una manera que llegamos a la conclusión de que Dios realmente no es un Dios de amor. Hoy hemos visto varias cosas de esto, pero ahora nos dice con mucha precisión, siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, dice, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Bueno, pues ahí lo tenemos que dentro de toda la estrategia de Satanás está el desvirtuar el concepto de la naturaleza del pecado. Él se anticipó a hacerlo esto ya en el siglo IV, porque haciéndolo en esos albores de la historia de la Iglesia cristiana, pues ha conseguido lo que ha conseguido. Y es que la mayoría del cristianismo tiene una concepción del pecado afín a lo que es a esto del pecado original, ¿no? Y esto evidentemente desvirtúa toda la teología. Cristo no ha venido en la carne, como dice la Biblia, y evidentemente no hay solución para el problema del pecado hasta que seamos trasladados. Trasladado, pero en pecado. Que está bueno, en la traslación hay un cambio de nuestra naturaleza corruptible a una naturaleza incorruptible y supuestamente es ahí donde se soluciona el problema del pecado. Pero claro, eso tira por tierra a nuestro libre albedrío. Ahí no hay aceptación. Se nos trata como autómatas y no es nuestro libre albedrío quien acepta eso. Yo a lo que quería ir en cualquier caso es que esto es la estrategia de Satanás. Lo hemos visto ahí en esa cita del conflicto de los siglos. Él se preocupa por intentar pervertir el concepto de lo que es pecado. El concepto de pecado lo condiciona todo. Ese es el problema. De la misma manera que uno no puede arreglar un automóvil si no tiene identificado el problema. Pues esto es igual. Cristo, dice Romanos 8:3, que el Padre mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. La causa es el pecado. Tenemos que saber cuál es la causa, tenemos que saber cuál es el problema.
Perfecto, perfecto. Fíjate que es interesante lo que comenta Fernando, ¿verdad? Con respecto a cómo se desvirtúa, incluso cómo el propio pecado, que su surgimiento fue el atentar contra el carácter de Dios. Por eso sin la ley que representa el puro carácter divino, no podría existir el pecado, porque la razón de existir del pecado es atacar a Dios. Digamos, la razón de existir, digamos, el deseo de Satanás era siempre el de atentar contra Cristo, la figura de Cristo, ¿no? Entonces vemos que se cae por tierra todo. El cristianismo no tendría ningún tipo de sentido si no se pudiese vencer el pecado, y hay muchas cosas que tendríamos que darles respuesta. Se genera mucha confusión. Una de las confusiones, yo unas preguntas que me hacía, ¿no? Al principio, cuando me puse a investigar este tema hace unos años atrás, yo decía, pero ¿cómo se da la transformación si no se puede vencer el pecado? ¿Cómo líderes de iglesia que no creen en la victoria sobre el pecado, cómo son líderes de iglesia si no pueden vencer el pecado, si no han sido transformados, si son exactamente iguales que después del bautismo, que hacían las mismas cosas que hacían antes de bautizarse? ¿Cómo nos incentivan, ¿no? a los creyentes a cambiar, a mejorar nuestra vida, si ellos mismos argumentan que no pueden vencer el pecado? ¿No? Son tantas preguntas, tanta confusión que genera esto, que la verdad se necesita un estudio serio, y yo por eso se invita a la hermandad, a los colegas, a los compañeros. De verdad que dedicar estudio a la victoria sobre el pecado va a traer mucha bendición a vuestra vida, mucho entendimiento del verdadero cristianismo, mucha alegría. Vas a tener mucha más esperanza, las cosas van a tener razón de ser, vas a entender por qué Dios quiere las cosas así, ¿no? ¿Por qué Él hace esto? Y se comprende mucho mejor y se magnifica mucho más su amor, ¿no? A través de su gracia transformadora. Así que esa es la invitación, ¿no? que podemos hacerle, que estudiáis vosotros mismos con vuestros propios ojos. Leer el Espíritu y Profecía, leer, como decía, Cristo Triunfante, Fe y Obras, El Conflicto de los Siglos, que también, la Historia de la Redención, son libros que abundan sobre estos textos, consejos para la iglesia y demás, ¿no? El deseo de toda la gente, gracias Alicia por recordármelo, abunda tanto en nuestra literatura adventista en la victoria sobre el pecado, que dudar de ella es simple y llanamente rechazar una luz tan hermosa. No rechacemos esta luz, estudiemos a fondo, que aquí de verdad que se entiende lo que es realmente el Evangelio, ¿no? Qué bien, qué interesante, señor. Y vamos a seguir estudiando este tema. Rodolfo, tú que estás ahí de anfitrión, ¿qué te ha parecido este tema? Dime, Rodi, cuéntame. Rodi es mi amigo, mi hijo, mi hermano. Así como lo ven a él ahí, ese muchachito, lo conozco hace muchos años. Buenas tardes para todos. Un tema maravilloso, maravilloso. Cuando Jaime decía la parte de que ese león que va a comerse esa gacela no era culpable porque él no sabía que estaba haciendo algo malo, me quedé pensando fuertemente. Cuando Pedro dijo sobre el libre albedrío y la decisión, también me quedé pensando claramente, y llegaron muchas cosas a mi mente, tantas ideas que si se las expreso ahora tendríamos que tener otra hora más. Pero es cierto que cuando un niño nace adicto, no es culpa del niño, porque ese niño fue alimentado por la madre. Es cierto que cuando un niño hace cosas feas que él ve de sus padres, él no es culpable, porque él está haciendo lo que él ve y él no sabe diferenciar entre una cosa buena y una cosa mala. Pero nosotros, que somos adultos, que tenemos conocimiento, que tenemos discernimiento, podemos elegir lo bueno antes que lo malo. Las doctrinas erróneas están en todas partes, están en todas las religiones, están en el mundo, pero nosotros podemos decidir y estamos claros. El pecado es una decisión. El pecado decidimos nosotros. Nosotros nacemos con libre albedrío. Cuando pecamos, decidimos nosotros pecar. Puede haber victoria en el pecado y podemos estar sin pecados en el nombre del Señor. No seremos transformados del pecado al no pecado cuando Cristo venga. Cristo debe encontrarnos sin pecado. Que Dios le bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.
Como les decía, este tema lo seguiremos estudiando. Jaime, muchísimas gracias por traernos este primer tema de este estudio que queremos llevar a cabo todos los sábados hasta que a ver si nos consolidamos bien y nos metemos en temas proféticos, que nos meteremos en temas proféticos claros, profundos y buenos, que nos ayuden a entender todo lo que está pasando, porque hay tantas cosas por ahí, la vacuna, ¿es el sello o no es el sello? Porque hay muchas cosas, señores, que se están diciendo tremendas y tenemos que estudiarla, tenemos que aquí debatirla para que todos lleguemos a buen puerto con tantas cosas que hay por ahí. Así es que mis amigos de España, todos un abrazo fraternal, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Rodi, ya conoces a Pedro, mi hijo, y me da mucha alegría. Gilberto Olea es mi cuñado, para que sepan que él ha estado ahí conectado. Gilberto es el esposo de tu tía Mirna, que ya no te acordarás de él. Así es que Fernando, Jaime y todos los, Estela que han estado ahí, Yancy, Elías, Alicia, muchísimas gracias a nuestra querida Ana María, Elizabeth Brito, gracias. María, nuestra María Esther Vargas, muchísimas gracias. María, deja ver tu carita. María Esther Vargas, milagros, gracias. Pedro. Sí, saluda a Pedro, sí. También a Rafaelito, muchas gracias por estar acompañando. Tony Acosta, pero Tony, por favor, déjate ver, Tony, no te tan calladito. Elizabeth también. No me voy a dejar ver ahora porque son las 9 de la mañana y justo ahora que estoy en proceso de prepararme para ir a la iglesia. Saben que tenemos conexiones con Estados Unidos, donde está Rudolfo, en Alabama. Tony vive Fernando, ¿sabe dónde vive Tony? Tony vive en, ay Dios, se me fue el nombre, Tony, aquí en Los Ángeles, California. Loma Linda de California. Tony está en el lugar precioso de Loma Linda, allí con su finquita también, Fernando, O sea que Tony es de lo que cultivan. María Vargas, qué lindo verte, María Esther. Un abrazo, María, te quiero un montón, María Vargas. Qué alegría me da verles a todos y que estamos bien, gracias a Dios. Tengo por aquí también a Milagrito. Milagrito está calladita. Milagritos, déjate ver de los muchachos. Y Pedro, Ali, Tony Acosta Tony es un evangelizador de la verdad presente, pura y dura, y hemos estado trabajando con este tema del pecado. Él nos ha ayudado muchísimo también a trabajarlo, pero seguiremos estudiándolo más y más a fondo, a ver si Pedro, ya luego Fernando, pues también nos ponemos a trabajar con este tema para que lo aprendamos y lo entendamos bien, señores. Un abrazo muy grande. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, con otro tema de sumo interés. Que Dios les bendiga y nos ayude cada día a obtener la victoria. Un beso grandote, mi querida gente. Feliz sábado a todos. Gracias. Feliz sábado, bendiciones. Gracias, Jaime. Feliz sábado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pedrito, Adiós. cariño, te quiero. Bye, bye. Cámbienle el nombre a Pedro, ahora es Pedrote, que ya está grande. Bueno, saludos, bendiciones a todos. La última vez. Con nosotros nuestra hermana Anita, Ana María. Es que decía Ana María, yo como le conozco por Anita, Anita también ha estado conectada con nosotros. Oye, Feli, la última vez que yo vi a Pedro tenía menos de un año, creo, y estaba empezando a caminar. Yo lo agarraba por las dos manitas. Madre mía. Todos os acordáis de mi juventud. Yo ya soy viejo y esas cosas ya no las recuerdo. Ya se me han olvidado. Estás viejo. Oye, tú tan viejo estás, Ay, Señor. Ya hablaremos, iremos viendo más estos temas, que esto está buenísimo y ojalá que Dios bendiga a este grupo mucho. Ay, Dios. Y ojalá tenga también la oportunidad de presentar por allí cositas. Sí, he tenido mi luchita, no te creas, ya luego te contaré. Ya hablaremos.
Que ahora estamos en directo, no hablemos de... Esa luchita anoche, esa batallita que tuve anoche no fue fácil. Para poder conciliar el sueño, para dormir, no podía y tuve que ponerme a orar fuertemente, porque yo sé que el enemigo muchas veces no quiere, muchas veces no es que no le gustan estos temas, señores, porque esto es nuestra victoria, es que es la única manera, ¿verdad? Para poder encontrarnos con Jesús. Amén. Así bueno, me despido, familia. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Amén, amén. Bye, bye. Adiós. Adiós.